Controversias en Jerusalén. Lección 9. Tercer trimestre. Del 24 al 30 de agosto del 2024. Sábado por la tarde. Día 24 de agosto. Texto para memorizar. Y cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguien, perdonadle, para que vuestro Padre que está en los cielos también os perdone a vosotros vuestras ofensas. Marcos capítulo 11, versículo 25. Veamos el comentario. Los saduceos se habían lisonjeado de que entre todos los hombres eran los que se adherían más estrictamente a las Escrituras, pero Jesús demostró que no conocían su verdadero significado. Este conocimiento debe ser grabado en el corazón por la iluminación del Espíritu Santo. Su ignorancia de las Escrituras y del poder de Dios, declaró él, eran causa de la confusión de su fe y de las tinieblas mentales en que se hallaban. Trataban de abarcar los misterios de Dios con su raciocinio finito. Cristo los invitó a abrir sus mentes a las verdades sagradas que ampliarían y fortalecerían el entendimiento. Millares se vuelven incrédulos porque sus mentes finitas no pueden comprender los misterios de Dios. No pueden explicar la maravillosa manifestación del poder divino en sus providencias y por lo tanto rechazan las evidencias de un poder tal, atribuyéndolas a los agentes naturales que les son aún más difíciles de comprender. La única clave de los misterios que nos rodean consiste en reconocer en todos ellos la presencia y el poder de Dios. Los hombres necesitan reconocer a Dios como el creador del universo, el que ordena y ejecuta todas las cosas. Necesitan una visión más amplia de su carácter y del misterio de sus agentes. Hemos leído del deseado de todas las gentes de la página 557. Domingo, día 25 de agosto. La entrada triunfal. Lee Marcos capítulo 11 versículos del 1 al 11 y Zacarías capítulo 9 versículos 9 y 10. Pregunta: ¿qué ocurre aquí? Fue en el primer día de la semana cuando Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Las multitudes que se habían congregado para verle en Betania le acompañaban ansiosas de presenciar su recepción. Mucha gente que iba en camino a la ciudad para observar la Pascua se unió a la multitud que acompañaba a Jesús. Toda la naturaleza parecía regocijarse, los árboles estaban vestidos de verdor y sus flores comunicaban delicada fragancia al aire. Nueva vida y gozo animaban al pueblo, la esperanza del nuevo reino estaba resurgiendo. Como quería entrar cabalgando en Jerusalén, Jesús había enviado a 2 de sus discípulos para que le trajesen un asna y su pollino. Al tiempo de su nacimiento, el Salvador dependió de la hospitalidad de los extraños. El pesebre en el cual yaciera era un lugar de descanso prestado, y ahora, aunque le pertenecían los millares de animales en los collados, dependía de la bondad de un extraño para conseguir un animal en el cual entrar en Jerusalén como su rey. Pero de nuevo su divinidad se reveló, aún en las detalladas indicaciones dadas a sus discípulos respecto a su diligencia. Según lo predijo la súplica, el Señor los ha menester, fue atendida de buena gana. Jesús escogió para su uso un pollino sobre el cual nunca se había sentado nadie. Con alegre entusiasmo, los discípulos extendieron sus vestidos sobre la bestia y sentaron encima a su maestro. En ocasiones anteriores, Jesús había viajado siempre a pie, y los discípulos se extrañaban al principio de que decidiese ahora ir cabalgando. Pero la esperanza nació en sus corazones al pensar gozosos que estaba por entrar en la capital para proclamarse rey y hacer valer su autoridad real. Mientras cumplían su diligencia, comunicaron sus brillantes esperanzas a los amigos de Jesús y, despertando hasta lo sumo la expectativa del pueblo, la excitación se extendió lejos y cerca. Cristo seguía la costumbre de los judíos en cuanto a una entrada real. El animal en el cual cabalgaba era el que montaban los reyes de Israel, y la profecía había predicho que así vendría el Mesías a su reino. No bien se hubo sentado sobre el pollino cuando una algazara de triunfo hendió el aire.
La multitud le aclamó como Mesías, como su rey. Jesús aceptaba ahora el homenaje que nunca antes había permitido que se le rindiera, y los discípulos recibieron esto como una prueba de que se realizarían sus gozosas esperanzas y le verían establecerse en el trono. La multitud estaba convencida de que la hora de su emancipación estaba cerca. En su imaginación veía a los ejércitos romanos expulsados de Jerusalén y a Israel convertido una vez más en nación independiente. Todos estaban felices y alborotados, competían unos con otros por redimirle homenaje. No podía exhibir pompa y esplendor exteriores, pero le tributaban la adoración de corazones felices. Eran incapaces de presentarle dones costosos, pero extendían sus mantos como alfombra en su camino, y esparcían también en él ramas de oliva y palmas. No podían encabezar la procesión triunfal con estandartes reales, pero esparcían palmas, emblema natural de victoria, y las agitaban en alto con sonoras aclamaciones y hosanas. A medida que avanzaba, la multitud aumentaba continuamente con aquellos que habían oído de la venida de Jesús y se apresuraban a unirse a la procesión. Los espectadores se mezclaban continuamente con la muchedumbre y preguntaban: ¿Quién es este? ¿Qué significa toda esta conmoción? Todos habían oído hablar de Jesús y esperaban que fuese a Jerusalén, pero sabían que había desalentado hasta entonces todo esfuerzo que se hiciera para colocarle en el trono, y se asombraban grandemente al saber que realmente era él. Se maravillaban de que se hubiese producido este cambio en aquel que habían declarado que su reino no era de este mundo. Hemos leído del deseado de todas las gentes de las páginas 523 y 524. Lunes, día 26 de agosto. Un árbol maldito y un templo purificado. Lee Marcos capítulo 11 versículos del 12 al 26. Pregunta: ¿cuál es el significado de los acontecimientos que aquí se describen? Toda aquella noche Jesús la pasó en oración y por la mañana volvió al templo. Mientras iba, pasó al lado de un huerto de higueras. Tenía hambre y, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó si quizá hallaría en ella algo. Y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. No era tiempo de higos maduros, excepto en ciertas localidades, y acerca de las tierras altas que rodean a Jerusalén se podía decir con acierto: no era tiempo de higos. Pero en el huerto al cual Jesús se acercó había un árbol que parecía más adelantado que los demás. Estaba ya cubierto de hojas. Es natural en la higuera que aparezcan los frutos antes que se abran las hojas. Por lo tanto, este árbol cubierto de hojas prometía frutos bien desarrollados, pero su apariencia era engañosa. Al revisar sus ramas, desde la más baja hasta la más alta, Jesús no halló sino hojas. No era sino engañoso follaje, nada más. Cristo pronunció una maldición agostadora: «Nunca más coma nadie fruto de ti para siempre», dijo. A la mañana siguiente, mientras el Salvador y sus discípulos volvían otra vez a la ciudad, las ramas agostadas y las hojas marchitas llamaron su atención. «Maestro», dijo Pedro, «he aquí la higuera que maldijiste se ha secado». La maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Ese árbol estéril, que desplegaba su follaje ostentoso a la vista de Cristo, era un símbolo de la nación judía. El Salvador deseaba presentar claramente a sus discípulos la causa y la certidumbre de la suerte de Israel. Con este propósito invistió al árbol con cualidades morales y lo hizo exponente de la verdad divina. Los judíos se distinguían de todas las demás naciones porque profesaban obedecer a Dios. Habían sido favorecidos especialmente por él y aseveraban tener más justicia que los demás pueblos, pero estaban corrompidos por el amor del mundo y la codicia de las ganancias. Se jactaban de su conocimiento, pero ignoraban los requerimientos de Dios y estaban llenos de hipocresía. Como el árbol estéril, extendían sus ramas ostentosas, de apariencia exuberante y hermosas a la vista, pero no daban sino hojas. La religión judía, con su templo magnífico, sus altares sagrados, sus sacerdotes mitrados y ceremonias impresionantes, era hermosa en su apariencia externa, pero carente de humildad, amor y benevolencia.
Ningún árbol del huerto tenía fruta, pero los árboles que no tenían hojas no despertaban expectativas ni defraudaban esperanzas. Estos árboles representaban a los gentiles, estaban tan desprovistos de piedad como los judíos, pero no profesaban servir a Dios. No aseveraban jactanciosamente ser buenos, estaban ciegos respecto de las obras y los caminos de Dios. Para ellos no había llegado aún el tiempo de los frutos, estaban esperando todavía el día que les había de traer luz y esperanza. Los judíos, que habían recibido mayores bendiciones de Dios, eran responsables por el abuso que habían hecho de esos dones. Los privilegios de los que se habían jactado no hacían sino aumentar su culpabilidad. La amonestación que dio Jesús por medio de la higuera es para todos los tiempos. El acto de Cristo al maldecir el árbol que con su propio poder había creado se destaca como amonestación a todas las iglesias y todos los cristianos. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros, pero son muchos los que no viven la vida misericordiosa y abnegada de Cristo. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no comprenden lo que es servir a Dios. Sus planes y sus estudios tienen por objeto agradarse a sí mismos. El tiempo tiene para ellos valor únicamente en la medida en que les permite juntar para sí. Este es su objeto en todos los asuntos de la vida. No obran para otros sino para sí mismos. Dios los creó para vivir en un mundo donde debe cumplirse un servicio abnegado. Los destinó a ayudar a sus semejantes de toda manera posible, pero el yo asume tan grandes proporciones que no pueden ver otra cosa, no están en contacto con la humanidad. Los que así viven para sí son como la higuera que tenía mucha apariencia, pero no llevan fruto. Observan la forma de culto, pero sin arrepentimiento ni fe. Profesan honrar la ley de Dios, pero les falta la obediencia. Dicen, pero no hacen. En la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró cuán abominable es a sus ojos esta vana pretensión. Declaró que el que peca abiertamente es menos culpable que el que profesa servir a Dios, pero no lleva fruto para su gloria. Al comenzar su ministerio, Cristo había echado del templo a los que lo contaminaban con su tráfico profano, y su porte severo y semejante al de Dios había infundido terror al corazón de los maquinadores traficantes. Al final de su misión, vino de nuevo al templo y lo halló tan profanado como antes. El estado de cosas era peor aún que entonces. El atrio exterior del templo parecía un amplio corral de ganado. Con los gritos de los animales y el ruido metálico de las monedas se mezclaba el clamoreo de los airados altercados de los traficantes, y en medio de ellos se oían las voces de los hombres ocupados en los sagrados oficios. Los mismos dignatarios del templo se ocupaban en comprar y vender y en cambiar dinero. Estaban tan completamente dominados por su afán de lucrar que a la vista de Dios no eran mejores que los ladrones. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores del mundo, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, las concupiscencias egoístas, los malos hábitos que corrompen el alma. No debemos desviarnos hacia canales mundanos. Considera la limpieza del templo al comienzo del ministerio de Cristo y al final de su vida, sus labores personales bajo la apariencia de humanidad. ¿A quién encontró con afán de lucro? Los judíos habían convertido los atrios del templo en un escenario de tráfico sacrílego. Habían convertido la antigua y sagrada institución de la Pascua en un medio de vil lucro. Hoy, esta obra sacrílega se está repitiendo con creces. Se llevarán mensajes, y aquellos que han rechazado los mensajes que Dios ha enviado oirán las declaraciones más sorprendentes. El Espíritu Santo revestirá el anuncio de una santidad y solemnidad que parecerán terribles a oídos de los que han oído las súplicas del amor infinito y no han respondido a las ofertas de perdón y de indulto. La deidad injuriada e insultada hablará, proclamando los pecados que han sido ocultados. Así como los sacerdotes y los gobernantes, llenos de indignación y terror, buscaron refugio en la huida en la última escena de la purificación del templo, así sucederá en la obra de estos últimos días. Los males que serán pronunciados sobre aquellos que han tenido luz del cielo y sin embargo no le hicieron caso, ellos los sentirán, pero no tendrán poder para actuar.
De este modo advirtió 2 veces en tipo que también en el cierre de la dispensación cristiana limpiará 2 veces a su iglesia, una vez en el sellamiento de las primicias, los 144.000, y otra vez en el sellamiento de las segundas primicias, la gran multitud. Apocalipsis capítulo 7 versículos del 1 al 9. Martes, día 27 de agosto. ¿Quién dijo que podías hacer eso? Lee Marcos capítulo 11 versículos del 27 al 33. Pregunta: ¿qué desafío plantearon los líderes religiosos a Jesús y cómo respondió él? Yendo al templo donde estaba él enseñando, le preguntaron: ¿con qué autoridad haces eso? ¿Y quién te dio esta autoridad? Esperaban que afirmase que su autoridad procedía de Dios. Se proponían negar una ser total, pero Jesús les hizo frente con una pregunta que al parecer concernía a otro asunto e hizo depender su respuesta a ellos de que contestaran esa pregunta. El bautismo de Juan, dijo, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Los sacerdotes vieron que estaban en un dilema del cual ningún sofisma los podía sacar. Si decían que el bautismo de Juan era del cielo, se pondría de manifiesto su inconsecuencia. Cristo les diría: ¿por qué entonces no creísteis en él? Juan había testificado de Cristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si los sacerdotes creían en el testimonio de Juan, ¿cómo podían negar que Cristo fuese el Mesías? Si declaraban su verdadera creencia, que el misterio de Juan era de los hombres, iban a provocar una tormenta de indignación porque el pueblo creía que Juan era profeta. La multitud esperaba la decisión con intenso interés. Sabían que los sacerdotes habían profesado aceptar el misterio de Juan y esperaban que reconocieran sin reservas que era enviado de Dios. Pero después de consultarse secretamente, los sacerdotes decidieron no comprometerse. Simulando ignorancia, dijeron hipócritamente: no sabemos. Ni yo os digo con qué autoridad hago esto, dijo después Jesús. Los escribas, sacerdotes y gobernantes fueron reducidos todos al silencio. Desconcertados y chasqueados, permanecieron cabizbajos, sin atreverse a dirigir más preguntas a Jesús. Por su cobardía e indecisión habían perdido en gran medida el respeto del pueblo, que observaba y se divertía al ver derrotados a esos hombres orgullosos y henchidos de justicia propia. Lee ahora Marcos capítulo 12 versículos del 1 al 12. Pregunta: ¿cómo siguió Jesús su negativa a responder y qué efecto tuvo? Oíd otra parábola, dijo Cristo. Fue un hombre padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la dio a renta a labradores, y se partió lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, al uno hirieron, y al otro mataron, y al otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad. Y tomando, le echaron fuera de la viña y le mataron. Pues cuando viniere el señor de la viña, ¿qué harán aquellos labradores? Jesús se dirigió a todos los presentes, pero los sacerdotes y gobernantes respondieron: a los malos destruirá miserablemente, dijeron, y su viña dará a renta a otros labradores que le paguen el fruto a sus tiempos. Los que hablaban no habían percibido al principio la aplicación de la parábola, mas ahora vieron que habían pronunciado su propia condenación. En la parábola, el señor de la viña representaba a Dios, la viña a la nación judía, el vallado la ley divina que la protegía, la torre era un símbolo del templo. El señor de la viña había hecho todo lo necesario para su prosperidad. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Así se representaba el infatigable cuidado de Dios por Israel. Y como los labradores debían devolver al dueño una debida proporción de los frutos de la viña, así el pueblo de Dios debía honrarle mediante una vida que correspondiese a sus sagrados privilegios.
Pero como los labradores habían matado a los siervos que el Señor les envió en busca de fruto, así los judíos habían dado muerte a los profetas a quienes Dios les enviara para llamarlos al arrepentimiento. Mensajero tras mensajero había sido muerto. Hasta aquí la aplicación de la parábola no podía confundirse, y en lo que siguiera no sería menos evidente. En el amado Hijo a quien el Señor de la viña envió finalmente a sus desobedientes siervos, a quien ellos habían prendido y matado, los sacerdotes y gobernantes vieron un cuadro claro de Jesús y su suerte inminente. Ya estaban ellos maquinando la muerte de aquel a quien el Padre les había enviado como último llamamiento. En la retribución infligida a los ingratos labradores estaba pintada la sentencia de los que matarían a Cristo. Hemos leído del Deseado de todas las gentes de las páginas 544 y 547. Miércoles, día 28 de agosto. Deberes terrenales y resultados celestiales. Lee Marcos capítulo 12 versículos del 13 al 27. Pregunta: ¿qué ocurre aquí y qué verdades enseña Jesús? Los fariseos se habían sentido siempre molestos bajo la exaltación del tributo por los romanos. Sostenían que el pago del tributo era contrario a la ley de Dios. Pero ahora veían una oportunidad de tender un lazo a Jesús. Los espías vinieron a él con aparente sinceridad, como deseosos de conocer su deber, y dijeron: «Maestro, sabemos que dices y enseñas bien, y que no tienes respeto a persona. Antes enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no?». Las palabras «sabemos que dices y enseñas bien» habrían sido una maravillosa admisión si hubiesen sido sinceras, pero fueron pronunciadas con el fin de engañar. Sin embargo, su testimonio era verídico. Los fariseos sabían que Cristo hablaba y enseñaba correctamente, y por su propio testimonio serán juzgados. Los que interrogaban a Jesús pensaban que habían disfrazado suficientemente su propósito, pero Jesús leía su corazón como un libro abierto y sondeó su hipocresía. «¿Por qué me tentáis?», dijo, dándoles así una señal que no habían pedido al demostrarles que discernía su oculto propósito. Se vieron aún más confusos cuando añadió: «Mostradme la moneda». Se la trajeron y les preguntó: «¿De quién tiene la imagen y la inscripción?». Y respondiendo, dijeron: «De César». Señalando la inscripción de la moneda, Jesús dijo: «Pues dad a César lo que es de César y lo que es de Dios, a Dios». Los espías habían esperado que Jesús contestase directamente su pregunta en un sentido o en otro. Si les dijese: «Es ilícito pagar tributo a César», le denunciarían a las autoridades romanas y éstas le arrestarían por incitar a la rebelión. Pero en caso de que declarase lícito el pago del tributo, se proponían acusarle ante el pueblo como opositor de la ley de Dios. Ahora se sintieron frustrados y derrotados. Sus planes quedaron trastornados. La manera sumaria en que su pregunta había sido decidida no les dejaba nada más que decir. Los saduceos estaban resueltos a desacreditar esta enseñanza. Al buscar una controversia con Jesús, confiaban en que arruinarían su reputación. Aun cuando no pudiesen obtener su condenación, la resurrección fue el tema acerca del cual decidieron interrogarle. En caso de manifestarse de acuerdo con ellos, iba a ofender aún más a los fariseos. Si difiriese de su parecer, se proponían poner su enseñanza en ridículo. Los saduceos razonaban que si el cuerpo se ha de componer en su estado inmortal de las mismas partículas de materia que en su estado mortal, entonces cuando resucite de los muertos tendrá que tener carne y sangre y reasumir en el mundo eterno la vida interrumpida en la tierra. En tal caso, concluían que las relaciones terrenales se reanudarían, el esposo y la esposa volverían a unirse, se consumarían los matrimonios y todas las cosas irían como antes de la muerte, perpetuándose en la vida futura las fragilidades y pasiones de esta vida. En respuesta a sus preguntas, Jesús alzó el velo de la vida futura. En la resurrección dijo: «Ni los hombres tomarán mujeres ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo». Demostró que los saduceos estaban equivocados en su creencia. Sus premisas eran falsas. «Erráis», añadió,
ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No los acusó, como había acusado a los fariseos, de hipocresía, sino de error en sus creencias. Los saduceos se habían lisonjeado de que entre todos los hombres eran los que se adherían más estrictamente a las Escrituras, pero Jesús demostró que no conocían su verdadero significado. Este conocimiento debe ser grabado en el corazón por la iluminación del Espíritu Santo. Su ignorancia de las Escrituras y del poder de Dios, declaró él, eran causa de la confusión de su fe y de las tinieblas mentales en que se hallaban. Trataban de abarcar los misterios de Dios con su raciocinio finito. Cristo los invitó a abrir sus mentes a las verdades sagradas que ampliarían y fortalecerían el entendimiento. Millares se vuelven incrédulos porque sus mentes finitas no pueden comprender los misterios de Dios. No pueden explicar la maravillosa manifestación del poder divino en sus providencias y por lo tanto rechazan las evidencias de un poder tal, atribuyéndolas a los agentes naturales que les son aún más difíciles de comprender. La única clave de los misterios que nos rodean consiste en reconocer en todos ellos la presencia y el poder de Dios. Los hombres necesitan reconocer a Dios como el creador del universo, el que ordena y ejecuta todas las cosas. Necesitan una visión más amplia de su carácter y del misterio de sus agentes. Hemos leído del deseado de todas las gentes de las páginas 553 a la 557. Jueves, día 29 de agosto. El mandamiento más importante. Lee Marcos capítulo 12 versículos del 28 al 34. Pregunta. ¿Qué pregunta profunda hizo el amable escriba y qué doble respuesta dio Jesús? Los fariseos habían exaltado los 4 primeros mandamientos que señalaban el deber del hombre para con su Hacedor, como si fuesen de mucho mayor consecuencia que los otros 6, que definen los deberes del hombre para con sus semejantes. Como resultado, les faltaba piedad práctica. Jesús había demostrado a la gente su gran deficiencia y había enseñado la necesidad de las buenas obras, declarando que se conoce el árbol por sus frutos. Por esta razón, le habían acusado de exaltar los últimos 6 mandamientos más que los primeros 4. El escriba se acercó a Jesús con una pregunta directa. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? La respuesta de Cristo es directa y categórica. El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante al primero, dijo Cristo, porque se desprende de él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los primeros 4 mandamientos del Decálogo están resumidos en el primer gran precepto: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Los últimos 6 están incluidos en el otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 mandamientos son la expresión del principio del amor. No se puede guardar el primero y violar el segundo, ni se puede guardar el segundo mientras se viola el primero. Cuando Dios ocupe en el trono del corazón su lugar legítimo, nuestro prójimo recibirá el lugar que le corresponde. Le amaremos como a nosotros mismos. Únicamente cuando amemos a Dios en forma suprema será posible amar a nuestro prójimo imparcialmente. Y puesto que todos los mandamientos están resumidos en el amor a Dios y al prójimo, se sigue que ningún precepto puede quebrantarse sin violar este principio. Así enseñó Cristo a sus oyentes que la ley de Dios no consiste en cierto número de preceptos separados, algunos de los cuales son de gran importancia, mientras otros tienen poca y pueden ignorarse con impunidad. Nuestro Señor presenta los primeros 4 y los últimos 6 mandamientos como un conjunto divino y enseña que el amor a Dios se manifestará por la obediencia a todos sus mandamientos. El escriba que había interrogado a Jesús estaba bien instruido en la ley y se asombró de sus palabras. No esperaba que manifestase un conocimiento tan profundo y cabal de las Escrituras. Obtuvo una visión más amplia de los principios básicos de los preceptos sagrados.
delante de los sacerdotes y gobernantes congregados, reconoció honradamente que Cristo había dado la debida interpretación a la ley, diciendo: «Bien, Maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda el alma y de todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios». La sabiduría de la respuesta de Cristo había convencido al escriba. Sabía que la religión judía consistía en ceremonias externas más bien que en piedad interna. Sentía en cierta medida la inutilidad de las ofrendas ceremoniales y del derramamiento de sangre para la expiación del pecado si no iba acompañado de fe. El amor y la obediencia a Dios, la consideración abnegada para con el hombre, le parecían de más valor que todos estos ritos. La disposición de este hombre a reconocer la corrección del raciocinio de Cristo y su respuesta decidida y pronta delante de la gente manifestaba un espíritu completamente diferente del de los sacerdotes y gobernantes. El corazón de Jesús se compadeció del honrado escriba que se había atrevido a afrontar el ceño de los sacerdotes y las amenazas de los gobernantes al expresar las convicciones de su corazón. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice: «No estás lejos del reino de Dios». El escriba estaba cerca del reino de Dios porque reconocía que las obras de justicia son más aceptables para Dios que los holocaustos y sacrificios, pero necesitaba reconocer el carácter divino de Cristo y por la fe en él recibir el poder para hacer las obras de justicia. El servicio ritual no tenía ningún valor a menos que estuviese relacionado con Cristo por una fe viva. Aunque la ley moral no cumple su propósito a menos que se entienda en su relación con el Salvador, Cristo había demostrado repetidas veces que la ley de su Padre contenía algo más profundo que solo órdenes autoritarias. En la ley se encarnaba el mismo principio revelado en el Evangelio. La ley señala su deber al hombre y le muestra su culpabilidad. Éste debe buscar en Cristo perdón y poder para hacer lo que la ley ordena. Hemos leído del Deseado de todas las gentes de las páginas 558 a la 560. Viernes, día 30 de agosto. Estudio adicional. Los fariseos se habían acercado en derredor de Jesús mientras contestaba la pregunta del escriba. Ahora él les dirigió una pregunta. ¿Qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Esta pregunta estaba destinada a probar su fe acerca del Mesías, a demostrar si le consideraban simplemente como un hombre o como hijo de Dios. Un coro de voces contestó: «De David». Tal era el título que la profecía había dado al Mesías. Cuando Jesús revelaba su divinidad por sus poderosos milagros, cuando sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos, la gente se había preguntado entre sí: ¿no es este el hijo de David? La mujer sirofenisa, el ciego Bartimeo y muchos otros habían clamado a él por ayuda. «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí». Mientras cabalgaba en dirección a Jerusalén, había sido saludado con la gozosa aclamación: «Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». Y en el templo los niñitos se habían hecho eco ese mismo día de este alegre reconocimiento. Pero muchos de los que llamaban a Jesús hijo de David no reconocían su divinidad, no comprendían que el hijo de David era también el hijo de Dios. En respuesta a la declaración de que el Cristo era el hijo de David, Jesús dijo: «Pues, ¿cómo David en espíritu, el espíritu de inspiración proveniente de Dios, le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies»? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Hemos leído del Deseado de todas las gentes de la página 561. Amén.